a los jueces porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer. En este caso la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envíe el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente esta es la reforma, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo, por favor, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? Que se rompa, porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? Que se rompa, que se borre. ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras, que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución. Entonces es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza, o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿O qué? ¿A poco no es claro el artículo 61? Es clarísimo. Entonces es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, todavía está... Muy buenas noches, estamos en Venezuela del Norte. Hoy es 21 de octubre del año 2024. Recuerden que Venezuela del Norte se retransmite en YouTube y bueno, sacamos clips y ahora empezamos una nueva comunidad. En Instagram busquen en Telegram busquen en Telegram Venezuela del Norte y únanse
a la comunidad para intercambiar puntos de vista sobre el live y sobre los comentarios que puedan tener. Así es, tenemos una amenaza de una jueza de un juzgado allá en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz, que amenaza con llevar a la cárcel a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, si no elimina la ley a la reforma judicial pues le dio creo que 48 horas. Y bueno, ya la jueza está acusando a la presidenta de la República de desacato. Y bueno, pues ahí está el intento por parte del Poder Judicial con sus jueces, que son jueces y parte, haciendo todo lo posible por dañar el Estado de Derecho y por enrarecer el ambiente político en México. Así es, el Poder Judicial, que hoy inició con sus mañaneras, de hecho, dice que a una decisión de un juez o se le acata o se le ataca. A raíz de eso, pues nosotros decimos, ¿con base en qué tendría la presidenta de la República que eliminar las hojas de la reforma judicial en el diario oficial de la Federación? ¿Cómo y cuándo se ha arrancado una hoja del diario oficial de la Federación? ¿Cómo eliminar una reforma constitucional que fue votada por la mayoría del Congreso, que fue votada por la mayoría del Senado, que fue votada por la mayoría de 30 estados, de 30 congresos estatales? ¿Cómo puede una jueza de un juzgado de Veracruz amenazar a la presidenta de la República con mandarla a la cárcel? ¿Con base en qué legitimidad lanzan estas amenazas de parte del Poder Judicial, que está completamente arrastrándose para defender pues lo poco que les queda? Así es, ya no les queda nada. La ley, la reforma al Poder Judicial de hace unos años ha sido promulgada en la Constitución, fue votada por la mayoría de los congresos estatales, fue votada por el Congreso de la Unión, fue votada por el Senado de la República y fue respaldada y promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y así, porque así lo hizo el presidente de la República, el expresidente de la República, fue que el Poder Judicial pues manda a través de una jueza que no tiene ninguna autoridad, a partir del juicio de amparo, que tampoco tiene base, porque como bien lo dijo la presidenta en el artículo 61, no hay manera de otorgar un amparo en el caso de reformas constitucionales. Entonces, pues ahí está. Además, quien manda a publicar en el diario oficial de la Federación es el Poder Legislativo. Es el Poder Legislativo. Así es. No tienen ninguna razón para mantener y sostener lo que han dicho los jueces y magistrados de este país. Se mantienen aún en paro, sin trabajar,
a pesar de que han dicho desde el Consejo de la Judicatura Federal que ya no van a seguir con su paro. Y la jueza Norma Piña y magistrados y ministros de la Suprema Corte, los 8, se creen que son más poderosos que 36 millones de mexicanos que decidimos cambiar y que hubiera un plan C, es decir, la modificación a las reformas constitucionales. Nosotros, los mexicanos que fuimos a votar el 2 de junio, decidimos, con base en un mandato y en una política que nosotros mismos teníamos como consigna, llevar a cabo el plan C. El cambio a la reforma constitucional, las reformas constitucionales para modificar al Poder Judicial de la Federación. Así que eso es lo que hemos nosotros, los mexicanos, mandado. Y una jueza que no tiene ninguna capacidad para enviar estas amenazas, pues está amenazando con llevar a la cárcel a la presidenta de la República. Así que, miren, ahí estamos en esta posición, y 36 millones de mexicanos somos la mayoría de los mexicanos que fuimos a votar. Los otros, pues dice 65 millones, no se juntaron ni 15 para votar por la otra candidata. Así que andar defendiendo pendejos que no respetan la ley es humillante, efectivamente. Así que si alguno de ustedes tiene la capacidad para refutar lo que acabo de decir, pues pueden intentar subir. Dice Oscar Moshk, porque hay bastante fachito hoy. Pues vamos a invitarlos, pues a los que andan ahí hablando, a ver si no son bots. Pero ¿con base en qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento se había o se ha mandado a borrar una hoja o páginas del Diario Oficial de la Federación? ¿Con qué mandato? Por cierto, la jueza de Veracruz, de la cual no conozco ni su nombre, la jueza tiene varias sanciones por su nepotismo, por su abuso de poder, por mal hablada y por sanciones administrativas a su gestión como jueza. Así está. Entonces, pues sí, así los estamos viendo de cuerpo entero, y ya nosotros hicimos pues esta reforma, los 36 millones que fuimos a votar. Entonces, pues yo creo que no sabes lo que es el fascismo. El fascismo es una posición política de la derecha. Entonces, así está. Dice Luz Divina, ¿cuánto te pagan por estar diciendo tanta estupidez? Bueno, pues ahí está la información. El artículo 61 de la ley de amparo habla de este tema. Y si quieres saber de las sanciones administrativas de las que ha sido pues específicamente reconvenida la jueza que envía pues esta suspensión y este ordenamiento de borrar, de eliminar del Diario Oficial de la Federación hojas, bueno, pues qué les puedo decir. Ahí está esta postura. No, fíjate que el fascismo es la concentración de poder. El fascismo es la concentración de poder. El fascismo nunca ha ido en contra de las relaciones de producción, ni tampoco ha apoyado en ningún momento a la clase trabajadora. La izquierda, por supuesto que no es una
no es una postura estatista. Esta es una confusión de ustedes, que ahora se han ido con el canto de las sirenas de la derecha neoliberal, que busca eliminar al Estado, pero hay una derecha, una ultraderecha nacionalista, que son los fascistas, que son ustedes. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo cómo buscan, a pesar del voto mayoritario, el voto y la legitimidad del gobierno actual de nuestro país, buscan que una sola persona, 8 personas, decidan por sobre todos los demás que votamos por llevar a cabo el Plan C, una reforma constitucional al Poder Judicial. Eso fue una decisión, o ustedes no escucharon jamás que nosotros llamamos a votar por el Plan C. Nosotros llamamos a votar por el Plan C, llamamos a votar por una modificación al Poder Judicial que había intervenido en el proceso legislativo de manera incorrecta, que había invadido funciones del Poder Legislativo, que había eliminado las funciones del Poder Legislativo a partir de su control de un puñado de jueces que además tienen relación y defienden únicamente intereses de aquellos que pues son dueños de las empresas de este país, como Salinas Pliego, como los Larrea, gente que ha violado y que ha hecho daño a este país. No han hecho otra cosa más que hacer daño a este país. Así que, pues, nosotros, los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, porque recordemos que la otra parte, la oposición en México, a duras penas llega a 19 millones de votos. Entonces, de 19 millones de votos, pues no podemos decir más que participen y que acepten que son minoría. Los otros 36 millones, la mayoría, hemos decidido cambiar este país. Tengo primaria trunca, dice Maribel Díaz. Maribel, por favor sube y demuéstrame que puedes argumentar mejor. Por favor. Entonces, pues nosotros vamos a cambiar la Constitución y luego vienen otras reformas. Pues sube, Arnoldo, tus fuentes. Bueno, pues el artículo 61, todo lo podemos buscar. Digo, no hay ningún problema. Todas esas reformas son comunistas. Bueno, es increíble. No hay nada de comunismo en lo que está diciendo las reformas de Morena, porque Morena no es comunismo. Yo, como marxista, les puedo decir que el comunismo es otra cosa. Entonces, si saben lo que es el comunismo, pues lo podemos explicar acá. Dice acá, si sabes matemáticas básicas. Bueno, soy ingeniero, ¿qué les puedo decir? Las reformas van, así es Larry. Dice Itzel, conozco gente del Poder Judicial y hay gente que empezó desde abajo y se superó. Seguramente. Morena no es comunista ni de izquierda, dice Leslie. Mira, Leslie, yo tampoco creo que seas de izquierda. Yo te escuché en otro live utilizando una serie de comentarios y una serie de expresiones, pues que no son de izquierda. Yo creo que eres una de estas feministas progres, pues de la clase alta, que nunca se han preocupado por las mujeres, por el derecho de las mujeres trabajadoras, por ejemplo. Eres una feminista ahí más o menos, que nada más se preocupa por la obviamente de género, pero pues no tienes más construcción que traer. ¿Qué onda, Arnoldo? Bienvenido a Venezuela del Norte. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Francisco? ¿Todo bien? Gracias. ¿Tú? A ver, no te escuché, pero ¿otra vez? Pues sí, te lo puedo decir. De hecho, te invito a subir. ¿Me escuchas? Entonces, sí, adelante, Arnoldo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con qué Uno por empezamos? uno, ¿eh? ¿Con qué Leli, buenas empezamos? noches, bienvenido a Venezuela del Norte. ¿Con qué empezamos, Francisco? Tú dime. Pues no sé con qué quieras empezar, porque yo lo que estoy diciendo es claro. Nosotros votamos por hacer una reforma constitucional, Ok. ajá, Sí. 36 millones de votos para hacer una reforma constitucional desde que nos llamamos a votar y hicimos campaña, todos los mexicanos que fuimos a votar por Morena, teníamos la consigna de hacer un plan C para evitar la invasión de poderes, ajá, Ok, por parte perfecto. del Poder Judicial que estaba deteniendo el proceso legislativo. Ok, Esta detención del proceso legislativo fue muy interesante y nosotros llamamos a votar por eso. Ahora, ok, se logró con una mayoría calificada, tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado, se promulga y se pasan las reformas a los congresos estatales. ok. En los congresos estatales, la gran mayoría de los estados aprobó por mayoría la reforma Sí, de acuerdo. y así el poder legislativo ordena al presidente, al expresidente López Obrador, Ujú. a publicar en el Diario Oficial de la Federación esta reforma, que en ese momento de su publicación se convierte en constitución, ley constitucional. Entonces, es parte de la Constitución. Ok. De ahí, mi querido Arnoldo, pues podemos decir De ahí que partimos, de ahí partimos. prácticamente que ya no se puede atacar, pero hay una serie ahí de intentos por parte del Poder Judicial Federal. de querer Federal. revisar algo que no pueden revisar porque ellos solamente tienen que acatar la Constitución y defenderla como ley. Ok. Y por otro lado, ha habido jueces que, siendo juez y parte, porque esta reforma les atañe, los Ajá. hace jueces y parte, Claro. han tratado de hacer pues a conceder suspensiones a la Ok. reforma. Estas suspensiones son muy interesantes porque violan el artículo 61 de la ley de amparo. Ujú. El artículo 61 de la ley de amparo dice con claridad que el amparo no se puede promover en el caso de precisamente reformas o adiciones a la Constitución. Ok. Entonces yo no sé de dónde sacan pues tantas cosas, mi querido Arnoldo. Ok, ¿Por qué ok. ibas a decir? Va, me ¿O parece. ya te lo sustenté un poquito, más o menos? Sí, o- sí. No. Vaya. Estoy de No acuerdo. estudié nada de derecho, perdóname. No te preocupes, no te preocupes. Yo sí soy licenciado en Derecho, soy abogado. Y pues vamos a empezar por partes, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a empezar. ¿Estás de acuerdo que la reforma al Poder Judicial Federal? Porque hablamos del Poder Judicial de la Federación, no hablamos. Es correcto. ¿Ok? No está hecha conforme a derecho. Porque sus mismos senadores, tanto diputados, han salido a dar declaraciones que hay que hacerle todavía reformas a la reforma. Primer punto. ¿Ok? Es una reforma en la cual, te lo digo coloquialmente, se hizo con las patas. ¿Ok? No es una reforma en la cual estudiaron. Hay senadores que no saben ni en qué consiste tal reforma. Solamente para ellos es muy fácil levantar la mano y aprobarla. ¿Sabes en qué consiste la reforma? A ver, ¿Sabes Arnoldo. en términos generales? Fue un mandato en la votación. Nosotros mandatamos eso. Pero, a ver, Mandatamos que se promulgara tú mandataste, hola Francisco, esta hola a todos, perdón. reforma. Permíteme, Hola. Leslie, de No, acuerdo, es porque- que estamos en el Sí, diálogo. sí. Yo quisiera preguntarte Sí, antes que primero respondas. uno por Tú uno, por mandataste, favor. tú Estoy mandataste que dos contestando. artículos Sí, constitucionales Leslie, pero él es el involucrados anfitrión. fueran Leslie, contradictorios. él es el anfitrión y está contestando. Por Deja eso hablar. yo quiero preguntarle, digo, él me subió porque dice que soy una feminista blanca. Yo quisiera preguntarle, dos artículos contrariados, o sea, ¿Cómo los ves, mi comandaste, Francisco? tú votaste
enteraste por qué este plan C tuviera 2 artículos constitucionales contrariados? Pregunto yo. Porque hay 2 artículos que se contradicen Yo voté completamente. por la reforma, porque se llevara a cabo Entonces, la reforma, por lo que dijo votar, Arnoldo por está bien votar porque por está los mal jueces y hecha la reforma. magistrados. Bueno, yo. Hola. Nosotros mandamos, espérame, Joshua, nosotros mandatamos a nuestros representantes populares No los mandates para que esta escribir 2 reforma artículos constitucionales que se contradigan, por favor. de votar. Digo, de entrada. Permíteme, Leslie, porque si no tienes la capacidad de hablar, mira, así se trata a la gente que no puede hablar en este live. Entonces, y aparte, pues eres una feminista ahí que no apoya al feminismo completo, que nada más busca, pues, ciertas reivindicaciones del feminismo burgués, pero pues que no se fija en la verdadera y en la realidad que viven las mujeres de violencia patriarcal, de violencia sistémica que sufren las trabajadoras en nuestro país. Entonces, si no te puedes mantener callada en lo que yo le contesto a Arnoldo y luego te contesto a ti, incluso te estaba contestando sin contestarle a Arnoldo, pues no sé, no podemos nosotros pues contestar o hablar del tema. Fíjate que a mí me interesa mucho el tema del feminismo, soy apoyante del feminismo, espero que triunfe y estoy muy contento con las reformas constitucionales que envió la doctora Claudia Sheinbaum para garantizar igualdad sustantiva para las mujeres. Que las reformas y que la Constitución no solamente diga que somos iguales ante la ley, hombres y mujeres, sino que en efecto las instituciones se pongan a trabajar para que esta igualdad ante la ley sea verdad, en el tema económico, en el tema de la violencia, en todos los temas el Estado está obligado o va a estar obligado con estas reformas a que haya un tratamiento con perspectiva de género en el caso de las mujeres. Tú no traes nada. Ya te escuché el otro día utilizando un discurso absolutamente vacío, Leslie. Entonces, bueno, ahora sí le contesto A ver, quieren subir otro, espérame, quieren subir un facho, pero acuérdense que aquí se esperan a su turno, pues porque así soy yo. Entonces, Francisco, no debemos bueno, de decir, gracias, no debemos hacer distinción entre fachos ni chairos, ¿ok? Digo, si vamos a hablar bien. ¿Por qué no? Porque a mí no me gusta usar ese tipo de términos, o sea, y no creo que las personas tampoco. A ti no te he dicho facho. No, pero dices facho a las personas. A ti no te dije facho, Arnoldo. No, yo sé. Yo los conozco, hay gente que ya es conocida, entonces sí hay fachos, sí hay fascistas, y sí hay chairos, sí somos chairos. Oh, bueno, ok. Ni pedo. Yo, ya conforme te vaya conociendo al norte, te puedo decir que eres de derecha, facho, pero neutral no eres. Nadie es neutral. Nadie es neutral al momento de poner una posición política. Okay. Las posiciones políticas de las personas están basadas principalmente en sus intereses. Nada más que, pues, ¿cuál es tu interés? ¿Tienes un interés colectivo o un interés individual? Tu interés individual puede ser el de proteger, pues, ciertos privilegios y canonjías que te ha dado el Estado, conforme a tu posición social, legal, lo que sea, de poder incluso. Entonces, pues acá estamos, ¿no? Acá estamos en esa discusión. Nosotros creemos colectivamente que el Estado se tiene que cambiar. Colectivamente creemos que el Estado tiene que proteger a la mayoría. No, igualar a la gente de abajo, Arnoldo, con la gente de arriba. Pero, a ver, ok, va.
Pero ¿tú crees que esta es la manera? Y esta, o sea, si esta es la manera, ¿tú crees que sea la correcta? Sí, ¿Estás totalmente de acuerdo? No trabajo para el sector, ¿cómo se dice? Gubernamental. Soy licenciado, pero litigo por mi cuenta, ¿ok? Yo no voy con las ideologías de Morena. Tampoco voy con las ideologías del PRI ni del PAN. ¿Por qué? Porque pues todos son unos rateros, al final de ah, cuentas. chingada, entonces ¿con qué ideología vas? Con la que le beneficia a mi país, ¿ok? ¿Y qué es el beneficio del país, Arnoldo? Te voy a dar mi argumento. A ver. Mira, yo no escucho las ideas de partidarios de Morena y digo, las escucho, mas no las comparto. Son muchas cuestiones que yo no comparto. ¿Por qué? Porque te gustaría, así como tú crees que me conoces hasta ahorita, ¿te gustaría que yo fuera tu magistrado del No te he bienestar? dicho que te conozco, nada más estoy escuchando tu Así, posición. un ejemplo, Arnoldo, un Te ejemplo. estoy escuchando y yo te digo que nadie es neutral. Un ejemplo. Entonces, a lo que tú piensas de mí ahorita al respecto, ¿te gustaría que yo fuera tu magistrado del bienestar? Quiero escuchar tu posición. Te pregunto, hasta ahorita, ¿qué crees qué crees que yo quiero? ¿Te gustaría que yo fuera tu magistrado del bienestar? Así, lo poco mucho que me conoces. Yo creo que estás defendiendo y tratando de conservar ciertos privilegios y canonjías Te estoy que preguntando, ¿te tienes a gustaría que fuera tu a magistrado partir del del bienestar? sistema ¿Sí o no? legal ¿Sí o no? judicial que había antes. Te pregunto, ¿sí o no te gustaría que yo fuera tu nuevo magistrado del bienestar? No te he escuchado lo ¿Pero suficiente por qué? como para saber, pero con tus preguntas, espérame, Joshua, con tus preguntas y sin decir nada al grano, sin fijar una posición, estoy dudando de tu capacidad. Ok, ay cabrón, ok, va. ¿Por qué estás dudando de mi capacidad? Te estoy tratando Porque de no has hablar. fijado la posición que tienes. No, es que no tengo ninguna posición, solamente estoy en contra de la ideología del gobierno actual, que es Morena. Es todo. ¿Cuál es la ideología del gobierno actual? Que quiere cambiar el país a través de una reforma que no es viable. Ay, chinga. A ver, dime, Joshua, ¿qué? ¿Cómo que ¿Qué? no es viable? Pues no la votó la mayoría de las cámaras. Te apuesto que la mayoría... Sí. Oye, ¿y cómo funcionan las democracias, Arnold? A ver, dinos. Por mayorías estoy de acuerdo. Y no pasó por el pleno, no pasó por el ejecutivo, entonces, o sea, ¿Estás de es que acuerdo? ustedes, ¿sabes qué es lo que me da risa? Y discúlpame que te interrumpí tantito, Francisco, pero siempre tienen la misma retórica, o sea, y la verdad es que sí me molesta en el sentido de referirse despectivamente, por ejemplo, magistrado del bienestar, o sea, no, la verdad es que no tengo ni idea por qué te tratas de referir así, o sea, esa es una, la otra, se les dieron meses para las mesas de diálogo, no propusieron, no les importó, no hicieron nada los del Poder Judicial, y hasta que vieron que teníamos mayoría, y ahí es cuando y ahí fue cuando les dio miedo y empezaron a decir y a hacer. ¿Y sabes qué? Así como se están poniendo ahorita, me hubiera gustado cuando que se pusieran y que salieran a defender a las personas de Luz y Fuerza, cuando despidieron a todos esos trabajadores. Espérame, Joshua. Sí. Pero además hay un tema, está descalificando a los diputados y senadores. Sí, exactamente. Porque O sea, según él, los diputados y senadores no tienen la capacidad ni conocen el contenido de la reforma constitucional. El mismo Monreal lo dijo. Que hay que hacer Entonces, reformas, para hay que ti hacerle mismo, todavía reformas incluso, a la espérame, reforma. Arnoldo, Dime. Arnoldo, para ti mismo está claro que además la gente, como no conoce del proceso judicial, Ujú. pues no debería de opinar sobre los jueces y magistrados. ¿Estás de acuerdo?
Ajá, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con tu comentario. Sí, en tu clasismo, en tu concepción de que el pueblo es tonto, No, no, pues el no, no. pueblo no debería No, votar. no, Es no, como no. cuando nosotros elegimos ir con un médico o no. Obviamente no sabemos de medicina, yo no Ajá, sé de medicina, ni Joshua ni tú, de lo que parece. ajá. Pero nosotros sabemos qué médico es bueno y qué es malo, ¿no? Tenemos o hacemos una, si podemos escoger, claro, hacemos una investigación sobre qué médico puede darte el mejor tratamiento para tu problema de salud, ¿no? Claro, sí. ¿Estás de acuerdo? Sin Sí, saber medicina. ajá, estoy de acuerdo. Bueno, pues tenemos lo mismo, vamos a tener lo mismo acá. Podemos elegir qué jueces están cumpliendo con sus labores y qué jueces se están nada más pues ocupando esa, ese lugar como una forma pues de primero manejar influencias, hacerse poderosos, defender privilegios. Es Por muy fácil. cierto, Arnoldo, Dime, con Francisco. los 20 millones que tuvieron, 5 millones que tuvo de votos Movimiento Ciudadano y con los 15 millones de votos que tuvo el PRI, el PAN y el PRD, a mí me parece, Arnoldo, que podrían con facilidad ustedes proponer una buena cantidad e impulsarlos y que lleguen una buena cantidad de jueces y magistrados. Inclusive la misma Norma Piña podría repetir. Ujú, sí, pero, o sea, vaya, es darle la razón a la reforma cuando no es así. Pero Pero bueno, podrían ser jueces del bienestar, como tú les dices, ¿no? sí, pero no se van a prestar. No se van a prestar. Es que Entonces lo primero que tú haces es una falacia de autoridad pensando y además te haces un clasismo, claro, haces uso de tu clasismo al decir el pueblo no entiende ni lo que va a votar, no sabe ni lo que va a votar, ¿para qué votan? Eso no puede ser. es que ¿En dónde estamos faltando? ok, bueno, cambio mi postura, Francisco. Ahí te va. ¿Lo quieres manejar con ejemplos? Manejémoslo con ejemplos, ¿ok? Ándale, vamos. Ahorita ya no quiero. Ahorita ya no quiero. Comparto casualmente. Ahorita ya me hiciste entrar en razón, ¿ok? Comparto totalmente toda la No creo. ideología. Comparto totalmente las ideas del No te he Partido dicho Moreno. nada de ideología, la ideología es otra cosa. Ok, comparto todo lo que viene de Morena. Todo lo del nuevo gobierno, comparto todo. ¿Ok? Voy a empezar a hacer Ni campaña. yo comparto todo lo que viene de Morena. Bueno, es un ejemplo. ¿Me dejas hablar? Te dejé hablar. Yo empiezo a hacer campaña. Es un diálogo. Nunca me contestaste la pregunta. Reúno todos los requisitos. No me cuesta nada pedirle a mis vecinos que me den su carta de recomendación para ser juez, ya sea magistrado o hasta ministro. Ministro a lo mejor no reúno los requisitos, pero para ser magistrado y juez sí los reúno. ¿Ok? Voy a llegar. ¿Ok? Voy a llegar porque voy a llegar. Tenga o no tenga influencias, voy a llegar. Yo soy una persona que consideras tú clasista por los comentarios que he hecho hasta ahorita. ¿Ok? Como muchos de los jueces que existen actualmente en el poder. Por eso mismo, llego yo. ¿Qué crees que va a pasar? Va a llegar otra persona. Igual de clasista, o igual, o de menor rango, o de muy mal rango, o súper déspota, súper, no sé, de los peores adjetivos que le quieras dar a una persona, ¿ok? Vas a estar de acuerdo. O sea, Al grano, Arnoldo, al grano, porque sí es cierto, estás aburriendo a todo el mundo, hombre.
al grano, Es que no, ponle, es ya que di lo que quieres decir, hombre. no, Francisco, no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿cierto? No vamos a llegar a ningún lado. Te estoy tratando de escuchar, pero sí es cierto, ya llevas 15 minutos tratando de explicar lo que quieres preguntar y no te entendemos. Chale. Ay, no, Francisco. Es que, ¿sabes qué? ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio, ¿eh? ¿Sabes Buenas qué? noches, Me da bienvenido a risa esto. Venezuela del Norte. Me dan risa estos cabrones. O sea, no hay justicia. Hay un 95% de impunidad y no se niegan a cambiar el sistema. O sea, no sé por qué. La verdad es que no sé por qué. Ahora ya hasta copiaron lo de las mañaneras, ¿ya viste? La Norma Piña y todos esos. Sí, lo Pero, estaba exponiendo y hace rato y decía precisamente el magistrado que estuvo llevando la mañanera ujú. que las decisiones de un juez o se acatan o se atacan. Sí, Pero bueno, ¿con base en qué fundamento legal una jueza envía una suspensión? sí, Si no, la ley de amparo no procede no procede contra, ante constitucionales. contra reformas o adiciones a la Constitución. Entonces, ahí, ahí es donde a mí me parece increíble que gente que supuestamente estudió derecho, que además ni un solo comentario me hizo este muchacho licenciado que quiere ser magistrado, juez, lo que sea, ni un solo argumento me dio sobre este tema, Sí, ni no, o sobre sea, la democracia. sí, no, o sea, es que su único argumento de ellos es no son los procesos, está mal la reforma, pero nunca propusieron nada ellos, nunca. Y sí me he leído la reforma y, digo, no estoy estudiando eso, ¿verdad? Pero vienen cosas muy buenas, ¿no? Y además es un cambio, ahora sí que se empezó desde arriba. Ya después igual, sí, lógicamente faltan los ministerios públicos, todo eso reformarse, pero ya se empezó por algo, cosa que no se había hecho, ¿no? O sea, y además, hasta Pues yo creo, Joshua, que yo no puedo asegurar, yo no puedo asegurar que la reforma sea buena o mala. Lo que sí creo es que democráticamente quiero participar, quiero sí, tener el poder como ciudadano de participar y quitar a todos los jueces que son un lastre para este país. sí, Claro que es, sí. Entonces, para mí, pues no me queda claro si va a ser benéfico o no. Lo que sí quiero es que el Poder Judicial tenga bien sabidas sus funciones. No puede ser que un grupo de 8 personas, a partir del poder que tienen, de uno de los poderes de una unión, que además no son votados por nadie, se crean con más capacidad que el Poder Ejecutivo y que el Poder Judicial, más poderosos. sí. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No, y ¿sabes qué, A mí me qué es lo que parece dicen? que, Sí, dime. sí, me parece que están volados y no tienen ni idea de lo que quieren. Por ejemplo, dice este cuate que otro que no trae nada, el facho, yo exijo libertad de expresión y que no existan las mañaneras. Pero es mi no, qué ¿En pedo. dónde está la libertad de expresión? En coartar la libertad de expresión. Pues sí, está yéndose contra la libertad de expresión, algo, él solito. Sí, no, fíjate que, como bien lo dices, yo igual como ciudadano opino lo mismo que tú. Quiero, libertad de elegir ahora sí que es algo democrático, ¿no? En sí faltan muchas cosas por reformarse, pero ya pues, va a ser un avance, ¿no? Digo, con un 95% de impunidad, o sea, obviamente se tenía que cambiar esto.
Ahora, no propusieron nada, no propusieron nada. Ya cuando vieron la de veras, ya ahí andaban llorando y llorando. O sea, y es más, no sé si has visto, Francisco, hasta hay magistrados que no, bueno, están en contra pues de este gobierno y ellos mismos han dicho que ya no se puede hacer nada, ya porque no procede, como tú lo dijiste, ante reformas constitucionales la ley de amparo, porque ya es constitucional. Pero ellos a fuerzas quieren usar argumentos y ¿sabes qué? No, bueno, yo siento esto, no sé cómo tú lo veas, que quiere estar sobre el poder judicial, a fuerzas quiere estar sobre los otros dos poderes, que es el ejecutivo y el legislativo. Eso me hace ver de la forma en que están actuando. Ahora, veamos otro punto. ¿Cómo actúa la derecha y cómo actúa la izquierda? No es que quiera, es que es su reducto de oposición, como no pueden oponerse debido a la poquísima, a la poquísima capacidad que tienen para ganar en las urnas, ya no saben cómo defender sus intereses. Entonces, pues tienen el Poder Judicial, y el Poder Judicial ha estado utilizando su posición para atajar las reformas que se han requerido a partir del gobierno del Sí, presidente porque López Obrador. creo que todas Nos las detuvieron reformas la las reforma han energética, intentado la tumbar, ¿no? electoral. No, pues ya las tumbaron. Entonces, ahora las mismas reformas se vuelven a enviar por parte del presidente López Obrador. Y las mismas reformas fueron utilizadas para llevar a cabo, pues por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. Ahorita, con toda la mayoría que se tiene, se logró la reforma al Poder Judicial y los jueces, defendiendo sus privilegios, pues se erigen en juez y parte. Pues claro, les provoca, claramente hay un conflicto de interés al momento en el que ellos están actuando así, pero de todas maneras ellos lo hacen porque se creen con el poder, porque son completamente, creen que tienen derecho y tienen el poder de detener los procesos de cambio. Entonces, pues eso es muy interesante. Y dicen, a mí me parece otra cosa muy interesante, que dicen que nosotros manejamos el mismo discurso. Yo, para empezar, yo manejo un discurso completamente distinto al de cualquier chairo. Sí, sí. Al de cualquier chairo. Ok. Y por otro lado, la gente que sube de derecha siempre trae los mismos argumentos. Los mismos argumentos. Entonces, Sí. es muy interesante que no pueden ni siquiera argumentar algo que provenga de su propio estudio, de lo que van a hablar. Por ejemplo, vamos a ver, Manuel Hernández. No tenemos sustento, entonces, pues no sé, Y no, estamos. ese es el tema, ¿no? Siempre tienen la misma retórica. Lo mismo que repiten los demás, es lo mismo que ellos dicen, que vamos para Venezuela. O sea, por lo que yo Pues es una veo, retahíla. sí, no, exacto. Por lo que yo veo, a ellos de verdad les gustaría que le fuera mal al país. Estaba viendo, escuchándolo otra vez a un güey que, ¿sabes qué estupidez dijeron? Que teníamos el 65% de inflación. Hazme el favor, acumulada, cuando es del treinta y tantos durante el sexenio de AMLO. Algo así. O sea, son cosas que... Está repitiendo lo mismo que en la mañanera, dicen abajo, que no tienes capacidad, que no sé, que estás hablando lo mismo que dice cualquier chairo. Hombre, y los chairos hay de todo tipo, igual que fachos. Digo, los fachos son peores, por supuesto, porque además mienten, porque además odian. Pero chairos hay desde los iletradísimos hasta los misóginos, hasta los que son buena gente.
Exacto. Igual en la derecha podría haber buena gente, pero el problema es cómo se molestan. Y además, No. por ejemplo, decir que alguien de izquierda marxista es facho, uff, qué falta de conocimiento. Dicen que no me bañé. Bueno, no me peiné, pero Ay, no. bañado sí estoy. Ay, no, es que, digo, realmente, por lo que tengo entendido, ¿no? Bueno, en términos así muy, ahora sí que a grosso modo, ¿no? La izquierda se basa en, ¿cómo se llama? La distribución de la economía entre varios, algo así, por lo que había visto. La verdad es que no la tengo bien clara aún. Y la derecha se basa en la redistribución económica, pues, de entre pequeños grupos, ¿no? A ver, dime ese punto, no. En eso sí no. A ver. Por eso digo que hay un tema entre los chairos de ignorancia y hay un tema entre los fachos, porque todos los fachos son ignorantes, eso está claro. De Ajá. hecho, el hecho de que la Naila esté hablando de mi peinado o de mi aspecto, en lugar de hablar del tema, habla de su falta de conocimiento y de su falta, pues, de argumentos. Lo único que puede es atacar al mensajero, hacer ataques ad hominem. Sí, Pero que entre los atacas a chairos la también gente. hace falta conocimiento. Pues Ajá. sí, fíjate que sí. Hasta Yo la o verdad sea, es que lo y que es no sé, grave, sí lo digo. y es grave porque los chairos conocen lo que dicen los medios de propaganda chaira y también la mañanera, que en parte es un buen proceso de conocimiento que ha politizado a gente que no estaba politizada. Pero el no entender las bases de la política, las bases de la ideología de izquierda y la derecha, es un error político que ha cometido Morena. Sí, Entonces, se habla, no, yo soy de izquierda. Hay muchos chairos de derecha. sí. No, que yo soy de... Bueno, vamos a ver. Tengo una invitación, una solicitud, así que vamos a atenderlos. Buenas noches, bienvenido a Venezuela del Norte, AMD. ¿Eres un procesador o qué onda? Buenas, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, pues se puede disistir contigo, o sea, lo que pasa es que yo no estoy muy a favor de lo que hablas. ¿Se puede o me ¿De qué vas a hablas? bajar? Pues de todas las Sí, cosas que dime, hablas. ¿de qué hablas? Como por decir, para empezar, lo que dices de Palestina, me parece que estás mal Pero no estamos informado. hablando de Palestina no hablemos en este momento. Te puedo dar una barrida ahí, pero ¿o qué quieres decir de Palestina? Bueno, ¿puedo hablar o me vas a bajar? No ¿De te qué preocupes. quieres decir de Palestina? Que estás mal informado, que todo lo que dices ¿Por qué? está mal. Porque para ¿Por qué? empezar, Palestina apenas en abril de 2024 lo reconocieron como un estado en la ONU. En el 2012 apenas le dieron estatus de estado observador, no como tal como un estado, como un país. Apenas en abril de 2024 es cuando la ONU lo reconoce realmente como un estado. Palestina nunca ha existido. Pero Ahí lo que siempre era una región donde nunca había existido un país, esa gente es ocupante, la gente que está ahí. El país que sí no, existió a ver, ahí a ver, es a ver. Israel. El que Es Israel. desconoce, permíteme, el que desconoce el proceso histórico de Palestina eres tú. La región se llama Palestina. Luego de el supuesto reino de Israel, supuesto, porque no se Palestina llamaba se lo puso Israel, el se Reino llamaba Unido. Judea. Luego del supuesto reino de Israel, porque no se llama reino de Israel, se llama pueblo de Israel y son los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Ujú. No, había dos reinos, por eso te digo Luego que de, no de- sabes. Estaba el reino de luego de Judea y que, de Israel. permíteme,
No. El reino de Judea fue el que existió, que fue el segundo templo de Jerusalén. Antes se destruyó el primero. ¿Por quién? Por los babilonios. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿conoces al rey David? Que fue el reino de David, que se llamó... ¿Conoces al rey David? Él Pues unificó sí. los dos reinos, unificó a Judea e Israel. ¿Sí? Y hay una estela, que es la estela de los Eh, moabitas, que da verificación de luego eso. vienen Eso los fue real. babilonios, barren esta parte y se convierte en la región de Judea y luego se convierte en reino de Judea. Judea es ocupada por los romanos. Luego de la rebelión de los judíos, se cambia por decisión de los romanos el nombre a Palestina. Los judíos migran. Luego de esto, se llamó Palestina como provincia romana durante todo el proceso. El Imperio Romano se divide en dos partes: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El de Oriente se basa en Constantinopla. Luego se convierte esta ciudad en ¿cómo se llama ahora Constantinopla? Constantinopla es Turquía. Esto es Estambul. ¿Crees que no sé? Es Estambul. Porque los mongoles invadieron ahí, al Imperio Romano de Después se Oriente. convirtió en Bizancio, AMD. Bizancio y Ahora es luego Estambul. en Estambul. Ahora es Estambul. Pero después de Constantinopla se llamó Bizancio y luego por eso te digo, son trampas para ver si sabes de historia. Bueno, del otro lado el Imperio Romano de Occidente cae, pero el Imperio Romano de Oriente se permanece y se convierte al Islam y se convierte en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano rige la zona durante 600 años. Estos 600 años también se llamó Palestina. El Imperio Romano pelea del lado ¿de quién peleó en la Primera Guerra Mundial? ¿El Imperio Romano, dices? No había Imperio Romano en la Primera Guerra Mundial. No sé si sabía. Otomano. El Imperio Otomano peleó de parte de quién en la Primera Guerra Mundial. De parte de lo que viene siendo el eje del mal. Las potencias del eje del mal. ¿Sí sabes cuáles eran las potencias del eje del mal? Así se le ¿Cuáles denominó, no eran lo las estoy potencias denominando del yo. eje del mal? No le estoy denominando yo, así se lo denominó a Japón, se lo denominó a Las Alemania, potencias del después eje eran... el eje del mal. Las Así potencias se le del puso. eje eran Alemania, Japón e Italia. Pero en la Primera Guerra Mundial no existía el eje. Porque fue en la Primera Guerra Mundial cuando cae el Imperio Otomano. ¿Y a qué va Ahí ese está punto? la leyenda, ya te la dio. ¿Y a qué va ese punto? Cuando cae el Imperio Otomano, el Imperio Británico y los franceses se reparten Medio Oriente, además de que los árabes pelearon del lado o sea, se rebelaron pensando que se iban a independizar con la promesa que les hizo el Reino Unido y Francia de independizar un país árabe completo. Se independizan y a partir de ahí, bueno, no se independizan, los toma Reino Unido y Francia. En este proceso hay una carta del primer ministro Balfour a Sir Lord Rothschild de que se compromete a crear un estado judío en Palestina. ¿Sí sabías eso? Sí, eso lo conozco, Un- sí. Sí, conozco eso, sí. Un estado judío en Palestina. Antes existió Herzl y Herzl propone la idea de que haya de que los judíos deberían tener un estado para dejar de huir ¿Sabes por de qué la eso? persecución de siglos en Europa. Por eso, Ajá. exacto, por eso es. Por la persecución de siglos en Europa. Yo estoy de acuerdo. Entonces, lo que no estoy de acuerdo es con que haya un Estado judío. A partir de entonces,
el sionismo obliga y empuja al Reino Unido a que cumpla su palabra en Eso Palestina. fue después de la Segunda Guerra Bueno, Mundial, el luego Holocausto. luego de la Segunda Guerra Mundial y los 6 millones de judíos asesinados y los 8 millones de polacos asesinados y los 20 millones de ciudadanos soviéticos asesinados, porque siempre ponen a los judíos como las grandes víctimas. Si es cierto, hubo un genocidio espantoso por parte de Alemania nazi, también hizo un genocidio Japón en China, pero bueno, son temas ahí del fascismo, cómo funciona. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y los judíos, que además con el apoyo de los grandes capitales en Estados Unidos, empujan primero para una gran migración de judíos europeos a Palestina, y a partir de ahí, pues lo que sucedió pues es que los palestinos recibieron a los judíos, les dieron acogida, y luego viene este proceso del despojo en 1948 con la ONU recién formada, sin la mayoría de los países, porque los barrieron, y a partir de ahí se crea el Estado judío. Obviamente los árabes no lo iban a permitir porque era un proceso completamente ilegal. Cuando tú formas un Estado con un territorio, digamos hubo una partición de Palestina, y viven palestinos en tu territorio, tu obligación como Estado es aceptar a los palestinos, darles la nacionalidad y darles derechos iguales que a todos los ciudadanos. Pero el Estado judío no tenía esa opción. El Estado judío estaba con la idea de que fueran mayoritariamente judío. Y a partir de entonces empieza la limpieza étnica y el genocidio y el apartheid. Expulsan a 7 millones de palestinos en 1948 y asesinan a 700,000 palestinos. ¿Sí sabías eso? Luego viene la guerra de 6 días, el Yom Kippur, los fracasos de los países árabes para defender su territorio, porque además pues, también eran países recién creados y divididos y sin ejércitos. Israel con todo el ejército y la maquinaria yanqui y británica, pues hombre, Bueno, ¿qué puedo te puedo decirte decir? lo que te iba a decir. Entonces, el Estado ¿Sí te moderno de escuché? Israel no tiene ninguna conexión el Estado moderno de Israel con el Reino de Israel o el Reino de Judea. Y si hubiera sido un Estado legítimo, hubiera aceptado a los ciudadanos palestinos. Bueno. No hubiera hecho un genocidio. Bueno, puedo decirte lo que te iba a decir. Sí te escuché, yo te escuché y muchas cosas estoy de Dígame usted. acuerdo, porque diste puntos históricos. Ahora yo voy a decirte esto, mira. Yo como una persona de descendiente, yo soy mexicano, pero de ascendientes o descendientes judíos, como quieras llamarlo, porque el abuelo de mi padre era judío francés. Entonces a mí no me puedes pedir que yo esté a favor de Palestina. Eso es lo que a mí me molesta mucho. No sé qué parentesco tengas tú con los tu palestinos religión, o con los... no sé si tenga religión. ¿Tú tienes religión? Bueno, yo te estoy diciendo, ya te estoy dando un lazo No. sanguíneo. A ver, empecemos por la religión. ¿Tienes una religión? Sí, también creo en el creador del universo. El creador que se nos muestra en la ¿Qué Torá. religión profesas? Que se nos muestra en la Torá, que se nos O sea, muestra que eres judío. No, actualmente yo acepto a ¿Eres Yeshua. judío? ¿Sabes quién es Yeshua? Yo acepto a Yeshua. No sigo la ortodoxia de los judíos, acepto a Yeshua. ¿Eres cristiano? Yeshua. Sí, si quieres ¿Eres llamarme cristiano? cristiano, soy cristiano. Sí, yo acepto a Yeshua. Te voy a decir con algo muy claro. El que tu abuelo haya sido judío no significa primero que tú seas judío, porque no lo eres. Sí, sí lo soy. El Eso es lo que tú judaísmo no entiendes. es una religión. No. El No judaísmo seguimos es una una religión. simiente. Para que tú seas judío,
para que tú seas judío, Sí te tu escucho, madre pero no me debería dejas ser judía. decirte. No, nosotros seguimos a la simiente Pues es que que es no del sabes de Padre. lo que hablas. No, seguimos a la simiente que viene del Padre. O sea, los judíos seguimos una No simiente que viene sabes del lo que es el Padre, judaísmo. no que viene de la madre. No eres judío. Eso es, no, eso es algo ¿Cómo que vas a ya, ser judío si eres cristiano? sí, hay muchos judíos en Israel que aceptan a Yeshua como Mesías. No creas que eso no existe en Israel. En el Israel que tú tanto criticas. Israel que está ahí en ¿Cómo Medio vas a ser Oriente. judío si eres cristiano? Te Por estoy otro diciendo que hay lado, muchos judíos ¿qué que pasa, aceptan a qué Yeshua. pasa con los judíos que están, espérame, qué Pues pasa con los judíos que están digo en que estás contra desinformado. de la usurpación, permíteme, con contra de la usurpación que hace Israel del nombre del pueblo de Israel eh, a partir de su creación? Porque el pueblo de Israel es otra cosa. El pueblo de Israel incluye a toda la comunidad judía. Mira, lo que No pasa es que, al este Estado moderno de Israel, que es un Estado que creó Gran Bretaña. Tú lo sabes. bueno, mira, ¿quieres que te dé lo que te iba a decir? Mira, Dime en qué estoy aquí mal informado, por favor, te voy a dar un minuto. nos estamos basando en Isaías 53. Te digo porque yo hablo con judíos. O No, sea, no, no. La Biblia el no, la Estado de Biblia Israel se no está es un basando en Isaías documento histórico. 53. Por eso, te estoy diciendo lo que No es un documento histórico. uno piensa que tiene sangre judía y que está a A favor ver, de todo lee eso. Isaías 53, por favor. Isaías A ver, 53 habla, lee Isaías 53, por favor, o te lo sabes. mira, habla de un rey que estará en Jerusalén y que él reinará todas las naciones Permíteme, desde porque veo ese. que lo estás inventando. No, yo lo Veo tengo, que lo pero estás ahorita no lo inventando tengo a la porque mano. no sabes leer la No Biblia. lo tengo a la mano. Pues todo el mundo puede. Pues, No ¿para tengo qué la Biblia en la citas algo mano. que desconoces? Por eso, pero ¿por qué es tu ¿Para qué odio citas contra los algo que judíos? ¿Eres desconoces? antisemita tú o qué? Es lo que no entiendo. ¿Por qué No, tienes tanto odio contra los judíos? ¿Eres antisemita? no, no soy antisemita. ¿Tienes algún parentesco con los árabes o qué? No entiendo tu odio. Pues yo por eso subí a tu No, live. no O soy sea, antisemita ni no tengo. entiendo Pues sí puedo tener parentesco con los árabes porque tengo ascendencia española. Bueno, entonces, No es como yo entonces quiera tienes problema decirlo. contra los Es judíos. ascendencia, Tienes problemas contra los judíos, ¿no? entonces. Ya lo dices. No tengo muchos amigos judíos que además son antisionistas. Ah, o Muchos. sea, el judío tiene que ser antisionista como tú, tiene que ser de izquierda. Yo que yo me, yo me, No, los judíos, yo lo hay que veo. judíos de derecha que son antisionistas, como por ejemplo los judíos ortodoxos, son antisionistas. No, no son antisionistas, simplemente no quieren participar en la guerra ellos. Eso es todo. Los ortodoxos no quieren participar en la guerra, pero no son antisionistas, ¿no? Y el sionismo, no sé a qué le llamas tú sionismo, la verdad. No sé ¿De por qué qué traen habla Isaías 53? sí. Habla, léelo para ¿De que, qué habla Isaías 53? Por favor, ¿me lo léelo, repites? léelo todo. Dice que No, dime. del tronco de Elí saldrá un renuevo. Léelo. Del tronco de Elí saldrá un renuevo. Lees. ¿Y eso qué significa? Pues te digo que no tienes información, es lo que te digo, mira, pero yo no te digo para ofenderte, mira, eso significa que de ahí, de ese tronco de lis, saldrá un renuevo viene siendo un renuevo, que es Israel, Israel de nuevo a la tierra, Israel de nuevo a la tierra, Pero y más eso pasó adelante, antes, hombre. El pueblo de Israel fue antes. Lo que creó el Estado de Israel fue Gran Bretaña, fue Balfour, fue no, esa es la el rey de profecía, Gran Bretaña la Inglaterra. cumplió porque viene Lo la que profecía de creó, Isaías, lo por que eso. creó no tiene nada que ver lo que tú estás hablando con nada. A ver, ¿tú tienes algo de qué hablar sobre el tema de Norma Piña? De Norma Piña, pues bueno, de Norma Piña yo opino que está bien que la sancione porque está en contra del gobierno. Pero yo te quería hablar de No, lo pues no de, hay que sancionarlo por estar en contra del gobierno. Puedes estar en contra del gobierno, es la oposición política. por eso yo no soy anti Mira, López Obrador, mira, no sé por qué. estás basando tu postura en lo que crees. La Biblia, esto no es un documento histórico. El pueblo de Israel
Bueno, si me vas a nace. silenciar, mejor me voy porque El pueblo, no sí te voy a quieres. silenciar, de hecho ya quiero que te vayas, hombre. El pueblo de Israel es una creación de la Gran Bretaña. Entonces, sí, ya, pues, vienes y me cambias de tema y dices, desconoces, te hago toda la exposición histórica. Te pregunto algo que definitivamente no sabes. Una interpretación de la Biblia que no tiene nada que decir. Entonces, eh, pues el judaísmo no tiene nada que ver con ser genocidas, ¿eh? El, hay judaísmo que sí es supremacista, pero también hay evangelismo que es supremacista. Y hay eh, también musulmanes que son supremacistas. Así que, ¿tienes descendencia judía? O sea que te casaste con una judía o como Irving. Porque recuerden que el judaísmo sigue la línea de sangre de las mujeres, no de los hombres. Así que hay una serie de reglas importantes que seguir para poder decirte judío. No puedes ser judío si eres cristiano, porque el judaísmo es una religión. Entonces, es increíble lo que vienen a decir muchas personas aquí. Según todos los que tenemos nombres que terminan con EZ, provenimos de sefarditas, así que, pues a lo mejor hasta judíos somos. ¿Y qué? Pues yo no soy judío, yo ni cristiano soy. Vamos a hablar del tema de Norma Piña, por favor, que era el tema del live. El tema del live es y ha sido el tema de Norma Piña y de la jueza esta que quiere meter a la cárcel a la presidenta de la República. Es increíble. Buenas noches, ¿cómo estás, profe? Por favor, necesito ayuda porque me genera agotamiento que venga gente a hablar sin tema. Por favor, César, también tú, quiero saber sus conocimientos, gente que sabe, si puedes subir. A ver, profe, ¿cómo que van a meter a la presidenta Claudia Sheinbaum a la cárcel por desacato? Es improcedente, mi estimado amigo Francisco. Yo no sé, la verdad, qué pasa por el cerebro de los jueces cuando ellos saben muy bien precisamente que es notoriamente improcedente el que se quiera juzgar por desacato a la presidenta de México. Para empezar, el fuero constitucional lo prohíbe. Segundo, el artículo 61 es muy claro. Los jueces saben que tienen que apegarse estrictamente a lo que dice la ley. No pueden dar una interpretación en sentido estricto o en sentido lato, es decir, en sentido ampliado, a lo que dice el artículo 61. Y el artículo 61 dice que en caso de las reformas constitucionales no procede el juicio de amparo. No existe ni siquiera la oportunidad para revisión constitucional, porque la Constitución está más allá que los poderes constituidos, entre ellos el Poder Judicial. Si nosotros hablamos acerca de eso, estamos hablando precisamente de que la diferenciación de los poderes tiene su propia esfera. Si el Poder Judicial se pone a revisar la Constitución, está declarando de facto que es más grande todavía que la Constitución misma, que le da poder al Poder Judicial. Entonces es una aberración jurídica en realidad lo que está haciendo esta jueza. No es procedente, tampoco hay materia para el análisis, como en un caso de un abogado que estaba diciendo, se tienen que presentar los casos y se tiene que establecer el juicio. ¿Cuál juicio? Es notoriamente improcedente, no hay materia de estudio, no hay litis, porque así lo establece precisamente el artículo 31 constitucional. Se han agotado todas las esquelas para el debido proceso de esta reforma constitucional. Significa que ahora los poderes se deben ajustar al pie de la letra, in verbigracia, las añadidurías de la Constitución como si fueran
palabra expresa. Significa entonces que la Suprema Corte de Justicia no puede dar interpretación alguna, porque tiene la obligación legal de aplicar tal como lo dice la Constitución. Una añadición, de la norma constitucional es texto constitucional. Eso significa que no cabe a juicio, no cabe interpretación, no cabe discusión, no hay tema de litis, no hay materia en sentido jurídico para darle una interpretación, mucho menos la aplicación de lo que dice precisamente el artículo 61 de la Ley de Amparo. Me llama en sobremanera leer precisamente las argucias de esta jueza, porque son solamente argucias que se basan fundamentalmente en nada, el propuesto jurídico de poder señalar como en desacato a la presidenta de la República. ¿Por qué razón? Porque en realidad ella no fue la que planteó la reforma constitucional, tampoco la validó, ella simplemente ordena lo que se hizo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así que estamos ante una disyuntiva, no de carácter intelectual, mi estimado amigo Francisco. Estamos ante una disyuntiva de poder, si lo quieres establecer en términos coloquiales, a ver si es chicle y pega, ¿sí? Para poder dar un lawfare, lo que todos nos conocemos como un lawfare, si es una batalla jurídica para tratar de establecer un pequeño golpe de Estado, y con esto sancionar las pretensiones que ellos quieren. Saben muy bien que en términos jurídicos, en términos constitucionales, no hay materia ni de estudio ni de análisis. Simplemente se están extralimitando los jueces con sus capacidades. El juicio de amparo es muy técnico y se tiene que ajustar a los preceptos de los artículos 103 y 105 constitucionales. Vuelvo a repetir, la misma ley del amparo la señala en el artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, es decir, no procede ni siquiera el análisis, debería desecharse de plano por el aspecto de que está tratando de solventar un aspecto de naturaleza constitucional, algo que en materia jurídica, al menos en nuestro sistema de derecho positivo, es completamente contrario al derecho. Así que así de esa naturaleza tenemos a nuestros jueces, así de desesperados están, así también están tratando de formar una opinión negativa por parte de la audiencia que los está escuchando, pero que en realidad no saben ni conocen que muchos de nosotros tenemos conciencia no solamente de términos jurídicos, sino que también sabemos precisamente el grado de extralimitación a la cual están llegando precisamente estos jueces. Definitivamente, me parece muy interesante que además, pues todo lo que se expone sobre la jueza, ¿no? Que manda esta suspensión y esta amenaza directa a la presidenta de la República. Ahora, profe, ¿hay algún precedente de que se haya arrancado una hoja o algunas hojas del Diario Oficial de la Federación? ¿Quién ordena o quién lleva a cabo la publicación de estas reformas, ¿no? Bueno, mira, al menos historia reciente no hay indicios. Puede haber sido en el siglo XIX y estamos hablando de que en la Constitución de 1857 se dieron muchos tratados, o mejor dicho, muchos intentos de golpe de Estado, principalmente orquestado por, ya sabes, el país que estamos de vecinos. Pero en la historia reciente no ha existido una intención de esta naturaleza. O sea, estamos hablando de la suma de dos pecados. La primera es la ignorancia y la segunda es la arrogancia. La ignorancia porque no saben precisamente lo que cualquier estudiante de derecho en los primeros semestres conoce precisamente cómo se crean las leyes, cómo se hacen adiciones a la Constitución y cómo se propone una acción de inconstitucionalidad. Tal parece que este juez no fue a una escuela de derecho, tal parece que este juez no tiene intenciones de seguir los aspectos legislativos y tal parece que este juez lo único que trata de hacer
es una cortina de humo para poder proponer un golpe de Estado al gobierno actual. Aquí llama la atención, mi estimado amigo, es que la obligatoriedad de las leyes es completamente completa. Cuando se da todo el proceso para poder crear una ley y esta pasa por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, después pasa con el presidente de la República para su sanción y después para su publicación, es una ley con toda la fuerza legal para aplicación directa y estricta en todo el territorio nacional. Tiene una vigencia y tiene una aplicación estricta. Cuando estoy llamando estricta, significa que todos la deben acatar. Hay imperativo de leyes, es decir, hay leyes más importantes que otra. ¿Y sabes cuál es la ley más importante de nuestro país? La Constitución. Y la Constitución señala precisamente cuál es el procedimiento para poder crear leyes. Pregunta, ni siquiera puedes utilizar la retórica para el análisis jurídico. Pregunta, ¿el Poder Judicial puede impedir el sancionamiento y la aplicación de una adición a la Constitución? La respuesta es no, no puede. ¿Por qué? Porque es un poder constituido que emana precisamente de la Constitución. Si lo quieres ver en un término más sencillo, es como si el hijo quisiera golpear al papá. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque la autoridad del papá es más grande que la del hijo. El Poder Judicial, en términos sencillos y simples, es un hijo de la Constitución, porque es un hijo de las voluntades que llegó al constituyente para poder crear los tres poderes que nosotros tenemos. Cuando exista esta aberración jurídica, estaríamos no solamente dándole pie para que exista jurisprudencia, sino también para que exista la opinión de otros jueces que validen y que traten arbitrariamente de sobrepasar sus funciones establecidas precisamente por la Constitución. Entonces, lo que ellos buscan en realidad, una, es dar un golpe de Estado, un lawfare, y segundo, establecer, si tú lo quieres llamar así, un precedente de carácter jurídico para que ahora todas las decisiones de los otros poderes queden subvencionadas a la opinión de los jueces o del Poder Judicial, algo que es completamente, contrario de derecho y contrario al sistema que nosotros tenemos. Así de sencillo es esto, mi amigo Francisco. Muchas gracias, profe, por la explicación. Completamente, yo estoy muy asombrado de hasta dónde puede llegar la derecha para tratar de romper con el orden constitucional, con las formas del Estado, con, o sea, un Estado que siempre ha estado diseñado para proteger los privilegios. Ahora resulta que ellos están dispuestos a destruirlo con tal de lograr sus objetivos. Entonces, y nosotros nos amparamos en la ley, en las instituciones, con las instituciones que siempre habían protegido a estas clases poderosas. Estamos ahora nosotros defendiendo las instituciones y el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho marca que efectivamente pues fuimos 36 millones de personas las que ordenamos que este cambio constitucional se hiciera. ¿Que está hecha con las patas? No lo sé, no sé, no creo que, digo, puede haber errores, no hay ningún tema, en todas las reformas han tenido en algún momento algún error y se subsanan y se cambian para lograr pues que sean correctas, pero de ahí a que el Poder Judicial se erija en censor de todo lo que va a ser el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pues se quieren convertir en el poder de los poderes, profe, y eso a mí sí me preocupa bastante. Por otro lado,
Me preocupa más que además de que sea una lanzada, porque es una lanzada de la jueza, que además es una fichita, resulta, eh, nepotista, eh, altanera, grosera, tiene muchas quejas por parte de los trabajadores, muchas sanciones administrativas. Además de eso, pues resulta que hay en esta situación que hoy hizo una mañanera el Poder Judicial y hace su mañanera y el magistrado que la preside, que pues no lo conocíamos, pero lo vamos a empezar a conocer, se avienta la otra lanzada, dice, las decisiones de un juez o se acatan o se atacan. O sea que insisten en la narrativa de que la presidenta de la República está haciendo caso omiso, cuando ni siquiera han hecho la entrega de la orden judicial. ¿Cómo ves? Hay Profe, una Demian, razón por la bienvenido a cual, Venezuela del Norte. hay una razón por la cual no entregan la orden judicial, ni siquiera ha sido notificado para efectos de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo dé contestación en plena forma. ¿Cuál es esta? Pues que no existe tema para poder establecer una litis, una cuestión de controversia de carácter jurídico que pueda ser validada ante los tribunales. Así de sencillo es el asunto, amigo Francisco. O sea, no hay materia de estudio para que me entiendas. Cualquier demanda puede ser recibida en los tribunales del país, pero para ello, para poder ser recibida, se necesita saber el fondo del asunto que se va a investigar, si esto tiene controversia, si se aplican las leyes a que rigen nuestro Estado de Derecho y si hay materia de estudio. En este caso, tanto la Constitución como la Ley de Amparo es muy claro. O sea, ¿de qué se va a analizar en sentido jurídico ante los jueces de la opinión que ya se ha dado por una adición a la Constitución? No hay. No existe un precepto jurídico ni lo existirá porque es contrario al derecho. Mira, para podértelo poner de manera más fácil, creo que vas a entender con un caso análogo. Tú recuerdas muy bien la reforma energética que se propuso y se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tú recuerdas muy bien que Bartlett propuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para echar abajo precisamente esta reforma energética. ¿Y qué contestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muy sencillo. Como fue una adición que hizo Peña Nieto con todo, como se llama la camarilla de senadores y diputados, porque tenían mayoría junto con el PAN y otros partidos satélite, dijeron que era una adición a la Constitución y que por tanto no había materia de estudio. Luego entonces, la acción de inconstitucionalidad, al no tener materia de estudio, porque se tienen que ajustar precisamente a lo que se adiciona a la Constitución, la acción de constitucionalidad es improcedente y se desechaba de plano. En pocas palabras, no había oportunidad para poder objetar las modificaciones constitucionales que se previeron dentro de la reforma energética. Es el mismo caso ahorita. Se hizo bajo los mismos lineamientos jurídicos, se hizo por votación popular porque el pueblo eligió precisamente esta reforma al Poder Judicial, se propuso en la Cámara de Diputados, se propuso en la Cámara de Senadores, hubo la discusión y aparte todos los estados o la mayoría de los estados aceptaron de pleno esta reforma judicial. Así que ya forma parte del texto constitucional. La pregunta es, ¿cómo piensan invalidar si ya cubrió todos los requisitos constitucionales para poder formar parte de la Constitución? Los jueces tienen que adherirse, no por interpretación a lo que dice la Constitución, sino por las palabras expresas. Así que, en este sentido, el Poder Judicial y sobre todo esta jueza no solamente demuestra desconocimiento,
sino demuestra una sevicia grave, la intención malintencionada de poder crear, ¿sí?, una piedrita en el zapato de esta nueva administración. Y así creo que lo estamos observando completamente todos. Claro, profe, claro. Dice Janet, están enloquecidos ya. Demian, buenas noches. Bienvenido a Venezuela del Norte. Buenas noches. Sí, es sobre eso de que se tiene que comentar, porque digamos de que lo que habíamos pasado, de que era el Priásico, o veníamos de eso, que realmente nunca se terminaron de construir instituciones, es lo que se tiene que hacer. Es una realidad de lo que se entrega, en parte. Andrés Manuel y que ahorita pasa con Claudio, que igual 6 años no alcanzan para construir las instituciones o reformar las instituciones que se tuvieron que haber creado. Y estamos viendo algo del poder, o bueno, de los poderes fácticos ocultos, que igual que le llaman lo de la oposición, un eufemismo, que es contrapesos. ¿Para qué tiene que haber contrapesos? ¿De acuerdo a quién? ¿A qué teórico? Porque lo que te dice el clásico es de que solamente la República venía de la Revolución Francesa, es de que tiene que haber 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el judicial se está atribuyendo 2, que es el legislativo y el judicial. El legislativo y el ejecutivo. Porque un legislativo se está, por ejemplo, lo que no sé, a lo mejor tú que estás más enterado en la Ciudad de México, lo que se pretendió con, ¿cómo se llama?, con lo de el bosque de Chapultepec, que es un área natural protegida, lo de ordenarle pasándose directamente, ¿cómo se llama?, el poder de cada estado que tiene sus distritos y su poder legislativo, su congreso y ejecutivo, el de para cambiar la normativa de uso de suelo del bosque de Chapultepec. Y ya se están tomando atribuciones. Y si seguíamos así, va a pasar como en el caso de Colombia, con lo que está pasando con Gustavo Petro, que es el Consejo Electoral quien busca hacer, como se llama, un juicio contra Gustavo Petro por los topes de campaña, lo cual es un absurdo. ¿Cómo en de que, y realmente dónde queda la votación? ¿Dónde queda la representación? Que así, porque son poderes de que nadie los eligió. Claro. Pues es todo un tema. Estamos frente a una... Son lanzadas para mí. Son lanzadas. Pero están poniendo muy en riesgo y están echando por tierra, ellos sí, demoliendo a la institución que dicen representar. Es lawfare, tal cual. Es lawfare. Y pero yo pienso no de que sé sí deberían, el de qué ya ver tanto- cómo se llama, el de sanciones hacia eso, porque imagínate, nomás porque es como la presidenta de la nación, o ya son proyectos muy alta luz, pero los que no recibían visibilidad. Imagínate, es que todo es por voz del juez, dependiendo, que todo era expreso. Te daban una sentencia mayor a la que deberían recibir, o de plano que nunca debiste de haber recibido, lo que está pasando, o bueno, pasa todavía con el Poder Judicial. Y otra cosa también del de que daban una sentencia que ni siquiera todos los delitos acatados, como lo que fue el caso de la niña. Recordemos en el Estado de México que se sentaron todas las pruebas y lo absorbió ese juez, y son casos que tienen visualización, pero los que no tienen, imagínate una persona del medio rural que no tiene los medios para que se sepa su caso. El despojo de tierras, que también era una forma de legitimarlo. Pues es Sí. bastante preocupante que estén tratando de hacer un lawfare, y desde mi punto de vista la vía de las sanciones está tardando. La respuesta Sí, en efecto. del movimiento está tardando. La movilización del movimiento está tardando. Y desde mi punto de vista,
como muchos compañeros han dicho, aunque la propia Sheinbaum dijo, nosotros no lo vamos a hacer, pero hasta se antoja un cedillazo. De hecho, la defensa constitucional que establece para este tipo de asuntos de tratamiento por parte de servidores públicos que quieran sobrepasar precisamente el orden constitucional está inscrito precisamente en nuestra misma Carta Magna, y es el juicio político. Si nosotros vemos el artículo 89 de nuestra Constitución, señala las bases, los elementos y todos los requisitos para poder iniciar precisamente un juicio político. Y cosa curiosa, amigo Francisco, la misma Constitución declara, y luego también la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece en su artículo primero que cualquier persona, está hablando de la población en general, puede solicitar al Congreso de la Unión, ya sea a la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, una orden de juicio político en contra, de cualquier servidor público que esté violentando el orden constitucional. O sea que en este caso, la población tiene el derecho de poder perseguir precisamente este tipo de acciones. La respuesta de por qué no se ha hecho, esa sí no la tengo, la verdad. Con todo respeto, yo siento que como tú comparto la opinión de que se están tardando, de que lo que están llegando es quizás están tratando de ver hasta dónde van a llegar y cuáles son los resultados precisos de esta circunstancia. Pero los medios para poder controlar precisamente esta serie de circunstancias existen. Las instituciones que lo validarían existen, porque ni siquiera el juicio político se establece en el Poder Judicial, sino que es ante las cámaras como se valida el juicio político, y si es así, la destitución y la inhabilitación de los servidores públicos quedaría al margen precisamente de las dos cámaras para poder analizar las acciones de estos servidores públicos de la Administración Pública Federal. Muy interesante. Yo sí quería que subiera César. Yo también tengo gripa y aquí ando. Así que no te hagas. Súbete. Y pues me parece, pues, porque quiero conocer lo que dice, por ejemplo, Morena o parte del gobierno. ¿Qué vamos a hacer en caso de que se intente llevar a cabo un lawfare abiertamente? Bueno, ahorita es más difícil que, por ejemplo, que con lo de Petro. Es la lanzada. Que igual, ahorita ya se tiene, ¿cómo se llaman? Con lo que es en sí los poderes que legitiman más, que es el legislativo y el judicio y el ejecutivo. Yo creo que es más difícil de que lo hagan que, por ejemplo, que con el caso de Colombia. Pero imagínate, es como esas instituciones de que es contrapesos o son seguros más que nada para los poderosos. Porque es el poder oculto tras el poder oculto. Sí, en efecto. Pues no anda. Yo creo que ya hasta se fue. Ya hasta se fue. Entonces, pues no sé. Ahí sí me quedo sin análisis profundo. Porque no estoy del lado de la gente que pues más o menos empieza a ver cómo se mueven las cosas desde Morena, cuáles son las posturas. Pero lo que sí estamos viendo es que las bases, como siempre, como no estamos organizados, pues no estamos respondiendo. Y yo sé que la próxima semana no va a ser porque va a haber el Día de Muertos, el desfile de Catrinas, luego va a pasar el desfile de los monstruos y luego el Día de Muertos verdadero, recordar a nuestros el Día de Muertos verdaderos prehispánico, bueno, era en agosto, de hecho. Es como ese tema. Bueno. Sí, porque Día de Muertos
Ajá, porque es como de Una origen vez me tocó ir a céltico. Tabasco. Sí, una vez me tocó ir a Tabasco y hacen el Día de Muertos todo el mes y así. Y regalan tamales. Según el día de tu difunto, el día que falleció, ese día te toca hacer tamales. Entonces, este, pero, pero se tiene que actuar porque hoy en día, el Poder Judicial está haciendo, ya tomó la decisión de políticamente entrar al debate público, lo cual está completamente fuera de sus funciones. Pero bueno, ahí está. Hoy estamos viendo una amenaza de de que hay un desacato por parte del Poder Ejecutivo. Hoy la misma presidenta responde, bueno, nosotros no hemos recibido la notificación, entonces no hay desacato porque no hay una orden que se nos haya entregado. En cuanto se entregue, pues no tiene fundamento lo que van a entregar. Pediremos y solicitaremos explicaciones porque se publica la reforma por parte del presidente López Obrador por órdenes del Poder Legislativo. Nunca se ha borrado una página desde que existe el Diario Oficial de la Federación. Nunca se ha borrado una página, nunca se ha eliminado una página. Por otro Por la lado, exigibilidad, por la exigibilidad precisamente de la ley impresa. O sea, una vez que ya está impresa, es ley. Y sobre todo en materia constitucional. Yo estaba platicando con un grupo de amigos que son abogados y estábamos teorizando sobre el what if, es decir, ¿qué sucedería? Supongamos que el Ministerio Público Federal manda una orden de presentación, o suponte tú en el caso más grave, ¿sí? Una orden de aprehensión a la presidenta de la República por haber desacatado las previsiones en materia de amparo que estaba señalando precisamente la jueza. Para empezar, es improcedente. ¿Por qué? Porque la presidenta de la República tiene fuero constitucional, lo que significa que esta orden de aprehensión no tiene efectos. Segundo, ¿cómo van a atacar a una ley? El propósito del amparo es un propósito de carácter definitivo. El amparo es para efectos, es decir, para poder prevenir la ejecución de algo. Estamos hablando de que ya es ley. Aunque no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya es ley concreta. Es decir, la causa por la cual se tendría que visualizar el amparo ya no tiene materia de estudio. Esto significa entonces que como ya es ley, el perjuicio que ellos aducen ya se cumplió. Da por existencia entonces que se sobresee el juicio de amparo. No hay materia de estudio, no hay materia de análisis. Y si no hay materia de análisis, no se comprueba el hecho jurídico de que la presidenta de la República ha desacatado una orden de carácter judicial. No sé si se comprende o se entiende precisamente este aspecto, ¿sí? Entonces, ¿a qué estamos observando? Yo no entiendo, y vuelvo a lo mismo, no entiendo si su razonamiento es demasiado corto, si no tienen más allá de 2 dedos de frente, si no tienen la inteligencia necesaria que se necesita para poder ejercer la profesión de abogado. Si no hay materia de estudio, no se puede interpretar. No puedes decir tú, es que yo creo que se tiene que hacer así para aplicarlo de esta manera. En el caso de un juez no puede hacerlo. Tiene que directamente aplicar, tal como la letra lo dice, la ley y sobre todo en materia constitucional, la ley máxima de nuestro país. Así que, tan sencillo como eso, estamos hablando de que esto está sobrepasando nuestro sistema jurídico constitucional y va a quedar para la historia, estimado amigo Francisco.
va a quedar para la historia porque incluso va a ser tema de análisis en las universidades, va a ser tema de análisis de las generaciones futuras, cómo es que este grupo de personas que no tienen la inteligencia, ni siquiera el sentido común de poder acatar lo que por mucho tiempo se ha estado enseñando dentro de las escuelas del país, ¿sí? El orden jurídico constitucional es inexorable, no puede dar chance a recovecos de carácter legal. Simplemente se tiene que aplicar lo que dice la ley escrita en la Constitución y nada más. Entonces, aquí, amigo, con todo respeto, le va a ir como en feria a la jueza, le va a ir como en feria a todos los ministros que están haciendo su mañanera, porque las futuras generaciones se van a reír, se van a desglosar precisamente sobre estos aspectos y van a ver las patadas de ahogado que están haciendo por querer tratar de mantener esta opinión torcida y aviesa que está afectando a todos en nuestra sociedad. Es que el problema es que mientras no haya una acción, seguimos cargando problemas institucionales. Es un lastre político y funcional para la República. O sea, tenemos un poder judicial que no está trabajando, tenemos posturas. El Poder Judicial como tal nunca trabajó. Sí, es Sí, cierto. pero tenemos además posturas de desacato. Ya el sexenio pasado detuvieron las reformas constitucionales o reformas a la ley que se promovieron desde el Senado, desde la Cámara de Diputados. Creo que estamos frente a pues están haciendo una especie de sabotaje institucional a la República. Sí. Y para mí, ese intento de golpe de Estado se vuelve un problema ya fundamental que hay que combatir. O sea, ya es necesario combatir políticamente esta situación, porque si seguimos esperando el ataque pasivamente, puede funcionar. Bueno, y eso es lo de la institucionalidad mexicana. Que bueno, lo comparas con otros países, no sé. Digamos, por ejemplo, Perú. Que hasta ahí está muy raro el tema, porque literalmente el presidente puede disolver el Congreso, pero aún así tenía fuero y todavía lo arrestaron. Y cuando eso se puede hacer en Perú, por ejemplo, en su orden constitucional está lo de que puede disolver el Congreso y llamar a las Fuerzas Armadas. En toda la facultad del presidente, así como también lo pueden vacar. O Ecuador, que es el caso, por ejemplo, de Bolivia o no sé, al mismo Argentina o Chile. En ese caso, lo que es la hegemonía del partido único, es que más que nada, si lo vemos a grosso modo, de la historia de México, es más que nada para una cierta estabilidad de lo que era muy convulso el siglo XIX y siglo XX, donde había muchos golpes de Estado y derrocamiento. Pero ya es como que se tienen que volver a replantear las instituciones mexicanas. Por eso de ahí viene lo de institucional del PRI, que es a la posteridad. Yo creo, amigo Francisco, que el gobierno actual, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que replantearse la pregunta o el análisis que hizo Maquiavelo hace muchísimo tiempo. ¿Qué es mejor, ser amado o ser temido? La aplicación estricta de la ley hace que las personas teman al peso de la ley. Y aquí en este caso el Poder Judicial está sobrepasando precisamente este aspecto. Y a lo que quiero llegar es precisamente que en este tipo de casos no se debe tener los miramientos, sino simplemente la aplicación estricta de la ley. Por eso el principio jurídico dura lex ad lex. La ley es dura,
pero es la ley. Hay elementos para poder congregar al Poder Legislativo, a la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para poder promover juicios políticos en contra de estos jueces. Sí los hay. ¿Hay jurisprudencia para poder promoverlos? Sí los hay. ¿Hay los elementos normativos para poder castigar con la inhabilitación a estos servidores públicos? Sí los hay. ¿Hay el sistema jurídico necesario para poder plantear ese tipo de circunstancias? Sí los hay. Entonces, lo único que falta nada más es voluntad. Voluntad, porque eso conlleva precisamente al establecimiento del Estado de Derecho. Y recordemos que el establecimiento del Estado de Derecho no es la suma de voluntades, es la aplicación estricta de la ley. Así de sencillo, amigo Francisco. Sí. Ahora vamos al peor de los escenarios. Se marca desacato por parte de la presidenta de la República. Habla la jueza de 9 años de prisión para la presidenta. ¿Esto tiene algún sustento? No, no se puede aplicar porque para poder ser sujeto de proceso de carácter penal, primero se tiene que eliminar el fuero. Y primero se tiene que seguir un juicio Pero no hay político. fuero.